La pregunta fundamental que pretendíamos establecer, por una parte, era saber si era posible diferenciar ocupaciones humanas, neandertales, en este conjunto de hogares, que es algo que arqueológicamente no es sencillo de inferir, y el mérito principal del trabajo ha sido lograr estimar el tiempo mínimo que ha pasado entre unos hogares y otros con una precisión inusual, inédita, desconocida hasta este momento. Hemos sido capaces de estudiar un conjunto de 6 fuegos que en el campo no éramos capaces de identificar bien cuál iba antes, cuál iba después. Entonces, por un lado, gracias a la arqueoestratigrafía los hemos ordenado, hemos visto cuál iba antes y cuál iba después, y por otro lado, con el arqueomagnetismo, hemos sido capaces de ver cuánto tiempo ha pasado entre fuego y fuego. En algunos casos era del orden de unos 20-25 años aproximadamente, y en otros casos llegaba incluso allá 80-100, hablamos de un poquito más de un siglo. Esta nueva visión, digamos que abre un abanico a otros estudios de estas cronologías y cronologías diferentes. La Tierra tiene un campo magnético que la envuelve, que se forma en el interior, en el núcleo, como otros planetas también que están vivos y que tienen campo magnético. Y el campo magnético que se observa en el exterior sufre variaciones, son bastante conocidas las variaciones así más bruscas o más de mayor escala, que son las inversiones de polaridad, que tienen una escala pues, del orden de cientos de miles o millones de años. Y luego también hay otras variaciones en la dirección más progresiva, continua y también caótica, como las inversiones de polaridad, ¿no? Que es la variación secular. Y esto se produce continuamente y son características del campo magnético de la Tierra. Entonces, el campo magnético en el pasado lo podemos conocer precisamente estudiando el registro que tienen los materiales naturales, las rocas, los suelos, pero también los materiales arqueológicos, porque tienen entre sus componentes algunos minerales que se llaman ferromagnéticos y tienen una propiedad especial que seguramente nos suena un poco, que es la magnetización o la imanación, que es la que tienen también los imanes, ¿no? Las propiedades de los imanes, que es intrínseca, y generan una especie de campo de fuerzas alrededor. Y eso se puede medir. Uno de los mecanismos que generan la fijación de esta información, de esta imanación, es el calor. Cuando calentamos los minerales ferromagnéticos, pierden sus propiedades, pero luego, al volver a enfriarse, se magnetizan registrando la dirección del campo magnético y también la intensidad del campo magnético que había en el momento y en el lugar donde se produjo este calentamiento. A nivel de excavación, en el yacimiento del Salt, la unidad que se ha estudiado, el nivel que se ha estudiado, la unidad 10, es lo que técnicamente se denomina como un palimpsesto, es decir, una superficie con una densidad de material arqueológico enorme, cientos, incluso miles de restos líticos, herramientas de piedra tallada, restos de fauna, huesos de animales y, por supuesto, también hogares, que son el eje o el elemento principal de estudio de este yacimiento. ¿Qué ocurre? Que todos esos materiales aparecen como una especie de manta en la que nos cuesta mucho identificar si vienen de un único momento en el que se depositó todo, es decir, una ocupación muy intensa, o si, que es lo que pensamos, proviene de muchas ocupaciones que, debido a procesos naturales y las propias acciones de los humanos, han hecho pues, que unas partes se solapen, que otras estén justo en contacto lateral, etc. Con lo cual es muy difícil entender si tenemos una ocupación muy larga, si tenemos muchas ocupaciones cortas, y ya ni siquiera hablamos de cuánto tiempo ha pasado entre ellas, porque debido a los tipos de técnicas que podemos usar para datar estos materiales, no tenemos esa resolución. La aplicación del paleomagnetismo a la arqueología es el arqueomagnetismo, que consiste en estudiar la dirección paleomagnética que queda preservada en los materiales que se han calentado. El problema es que esto es útil para periodos en los que conocemos la evolución del campo magnético con bastante precisión. No es posible utilizarlo de la forma clásica para yacimientos como este de 50.000 años, a pesar de que tiene buenos registros de fuegos. Entonces, la innovación está en que lo que pretendemos no es conocer una datación absoluta
de estos materiales, sino queremos conocer, o lo que le interesa a los arqueólogos es conocer intervalos de tiempo, de ocupación o distancias temporales entre los eventos de fuego que se encuentran en el yacimiento. Esto sería un fragmento de uno de los bloques en el que podemos ver la matriz arqueológica que hemos cogido. Entonces, esta parte de arriba sería la superficie sobre la que se hizo el fuego, que debido al calor se ha oscurecido, se ha ennegrecido, y por debajo tendríamos el resto de sustrato que va debajo de ese suelo, de ese sustrato mejor dicho, que realmente no ha sufrido un impacto térmico como si ha sufrido esta parte más oscura. En contextos similares de este tipo, de paleolítico medio, de hace 50-60.000 años, la interpretación fundamental o la idea básica sobre la que se trabajaba es asumir que una gran cantidad de material arqueológico como el que se encuentran en palimpsestos suele estar asociado a una ocupación de larga duración que genera mucho material arqueológico, ¿no? ¿Qué se ha logrado obtener aquí? La posibilidad de diferenciar ocupaciones humanas y sobre todo temporalizarlas o determinar el tiempo mínimo que ha transcurrido ha sido un aporte metodológico tremendo, muy novedoso, sobre todo porque otras técnicas geocronológicas no llegan a aportar esa información al nivel que el arqueomagnetismo o la aplicación que nosotros hemos dado al arqueomagnetismo aporta aquí. Había mucha discusión, ¿no?, sobre si eran ocupaciones cortas separadas en el tiempo, una única ocupación pero muy intensiva, prolongada en el tiempo. Entonces, el principal punto es que con estos datos vamos a poder empezar a entender mejor, ¿no?, esos tiempos, porque hasta ahora había un problema muy grande, y es que estábamos trabajando prácticamente a una escala geológica para entender el comportamiento humano, que está más cerca de la escala etnográfica. Con lo cual ahí estamos intentando comprender una serie de procesos desde una escala un poco alejada, ¿no? Entonces era muy difícil entender cómo procesos humanos, ¿no?, las actividades humanas cambiaban a lo largo del tiempo si no controlábamos bien el tiempo, ¿no? Entonces, uno de los principales cambios o de los aportes que va a hacer nuestro trabajo es que ahora vamos a poder entender cuánto tiempo ha podido pasar entre ocupaciones, ¿no? Asociando cada fuego a las correspondientes ocupaciones, vamos a poder ponerle una escala espaciotemporal más cercana a la actividad humana que a la geológica. El nivel que se ha estudiado aquí es la unidad 10 del yacimiento de El Salt, que está en Alcoy, en Alicante, que está fechada por una técnica que se llama termoluminiscencia hace 52.000 años aproximadamente. Este es un periodo que culturalmente se conoce como Paleolítico Medio, que corresponde con la ocupación en la península ibérica por grupos humanos de neandertales, que seguramente la gente ha oído hablar de ellos. Este era una especie humana que es bastante bien conocida, que bueno, pues fabricaba herramientas en piedra, en hueso, en otro tipo de materiales, eran capaces de decorarse, de comunicarse. El principal aporte del trabajo desde este punto de vista es que hasta ahora se asumía que estas superficies eran producto de ocupaciones muy frecuentes y temporalmente muy poco distanciadas entre sí. Sin embargo, este estudio ha demostrado que para el paquete o la unidad estratigráfica que se ha estudiado, el tiempo que ha transcurrido es del orden de varias décadas, incluso de algún siglo. Esto quiere decir que rompe una concepción previa que se tenía, de que eran ocupaciones mucho más frecuentes de lo que realmente son. Es decir, estamos demostrando que esta gente utilizaba el territorio de una forma mucho más extensa y sus visitas a los yacimientos, o a este yacimiento en concreto, era menos frecuente de lo que se pensaba. El trabajo empezó hace ya unos cuantos años, se ha ido perfilando, se presentó en algunos congresos internacionales. Como digo, hay unos estudios previos, por ejemplo, de estudios de fuegos experimentales que ya fueron publicados en algunas revistas, y este trabajo, que nos parecía que tenía un impacto importante, pues nos planteamos ponerlo en una revista no especializada en arqueología o en geofísica, sino una revista generalista en donde se llevan resultados de muy alto impacto. Y realmente pues lo enviamos a Nature, que es una de las revistas así pues más famosas y más renombradas y de mayor impacto, hace pues yo creo que del orden de más de un año, y ha habido una revisión por pares muy exhaustiva, realmente dura, y esto nos ha hecho mejorar y modificar la técnica, buscar otros materiales para hacer test y ver si funciona la técnica. Ha convencido a los evaluadores y bueno, pues ya tiene, digamos, ha pasado el filtro científico
y han considerado realmente que es un resultado que tiene impacto y que va a ser útil, ¿no?, a la comunidad científica, y por eso merece ser publicado. Este trabajo en realidad ha sido un poco guiado, ¿no?, por investigadores de aquí de la Universidad de Burgos, por mí, por Ángel Carrancho, por Juanjo Villalain, pero es verdad que ha sido una colaboración entre distintas instituciones que incluyen la Universidad Complutense, la Universidad de Alicante, la Universidad de La Laguna y la Universidad de Valencia. Ha sido un auténtico trabajo en equipo en el que ha habido que encajar distintas piezas de este puzzle, ¿no?, sin el que unas personas sin otras no hubiésemos sido capaces de llegar a la información final. Los resultados de trabajo tienen como dos vertientes, tienen dos impactos, ¿no? Uno es las propias conclusiones sobre el yacimiento, lo que aportamos al estudio de las comunidades neandertales, pero otro es la aplicación que proponemos, que es aplicable a otro tipo de yacimientos de cronologías diferentes también, y de hecho hemos realizado una aplicación para que a partir de direcciones arqueomagnéticas obtenidas en otros materiales se pueda aplicar la misma técnica. Hemos aportado programas que van a quedar abiertos y van a quedar a disposición de la comunidad científica para aplicar esta técnica. Y este trabajo lo que logra, por una parte, como decía antes, es determinar el tiempo mínimo que transcurren entre diferentes episodios de combustión, entre diferentes hogares, y sobre todo con una precisión de décadas, e incluso en algunos de los casos de algún siglo, una precisión inédita.